Buen día, somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, carrera Educación Básica, dirigido por Máster Liliana Baque Catuto. Integrantes del grupo número 2: Jorge Suárez, Yulexi Rodríguez, Kevin Córdoba, Irene Mendoza, Laura Villao, John Illescas, John Mosquera, Karina Asensio, Milton Suárez, Antonio Tomalá, Natalie Domínguez y por último Ana Triviño. Unidad temática número 1: Introducción al desarrollo del pensamiento. Pensar. Pensar es procesar información y a menudo lo hacemos tan rápido que ni cuenta nos damos de cómo pensamos. Pensar se puede interpretar también como una habilidad porque se desarrolla con la práctica y tiene que ver con ejecutar con destreza los procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información de manera competente. En resumen, podemos decir que pensar constituye una serie de procesos mentales por medio de los cuales se comprende, se reflexiona, se analiza y se argumentan realidades. Tenemos que desarrollo, proceso y dimensión. ¿Qué es desarrollo? El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando por lo que no tiene una definición única. Pero aún así podemos decir que desarrollar es el proceso por el cual una comunidad crece económica, social, cultural o políticamente. ¿Cuál es el concepto del desarrollo humano? Tiene por objeto las libertades humanas, es decir, la libertad de desarrollar todo el potencial que tiene cada vida humana en el mundo. Mi nombre es Yulexi Rodríguez. Métodos y técnicas para originar el pensamiento. Permite desarrollar la creatividad y poner en práctica habilidades con el fin de lograr resultados creativos eficientes. Mapas mentales. Con ellas se originan las ideas principales. Arte de preguntar. Son planteamientos de preguntas que se usan para la observación del problema. Brainstorming. Ayuda a generar ideas de modo grupal, sin críticas, manteniendo un equipo colaborativo. Relaciones forzadas. Se conecta lo conocido con lo desconocido creando una nueva idea. Scamper es una lista de preguntas que ayudan a los equipos a generar ideas nuevas. Los 6 sombreros. Un problema puede ser analizado de diferentes formas y puntos de vista diferentes. Crear en sueños. Durante el sueño pueden surgir diversas ideas que nos pueden servir a resolver posibles problemas. Análisis morfológicos. Es un corto periodo de tiempo que se puede generar gran cantidad de ideas. Solución creativa de problemas en grupo. Sirve para enfrentar situaciones con el fin de obtener resultados útiles. Fases del proceso creativo. Aquí se busca una solución a problemas y encontrar diversas formas e ideas para resolver esto. Entre pensamiento, habilidades y competencias. Ponen en práctica nuestros conocimientos y aprendizajes, desarrollando habilidades y actitudes de manera que alcancemos nuestros objetivos. ¿Cómo se produce el pensamiento? El concepto del pensamiento hace referencia a procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Importancia del desarrollo del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son importantes en la vida cotidiana, porque permiten al ser humano pensar y actuar de manera organizada y generalizadamente, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes necesarias en su vida personal, y que, posteriormente, cobran importancia para el desarrollo de un pensamiento lógico. Mejorar las habilidades del pensamiento ayuda a mejorar el lenguaje y la capacidad discursiva. Por tanto, las habilidades de pensamiento son procesos indispensables y hay que desarrollarlos con la finalidad de tener respuesta objetiva de los distintos fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento. Tipos de pensamiento. Inductivo es un tipo de pensamiento que trata de crear teorías generalizadas a partir de observaciones específicas. Deductivo es el que parte de una generalidad y lo aplica a cada particularidad. Interrogativo. Este pensamiento las personas lo usamos cuando tenemos una inquietud a través de preguntas. Creativo es la fuente de toda realización artística. Analítico es un tipo de pensamiento que implica un razonamiento y una reflexión sobre una determinada situación o problema. Crítico es un proceso que ayuda a organizar o ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Se usa para llegar a una postura correcta sobre una toma de decisiones. Abstracto consiste en la capacidad para pensar de forma independiente de la realidad que se nos muestra de forma correcta. Lógico es un tipo de razonamiento en el que se establecen relaciones racionales entre elementos concretos y en el que a partir de premisas se llega a una conclusión. Sistémico, este es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia. Producto del proceso racional del intelecto. Aquí nos referimos al pensamiento más lógico y formal que el ser humano se puede plantear y estos resultan coherentes con la realidad y su entorno.
Como producto de las abstracciones de la imaginación, en este caso el pensamiento supera los límites de la lógica. Este obedece a la construcción de ideas por parte del subconsciente. La inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para aprender, razonar, tomar decisiones sabias, entre otras. De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, les puedo mencionar los siguientes tipos: inteligencia lingüístico-verbal, lógica matemática, espacial, corporal sinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. ¿Sabías que existen muchos mitos sobre el cerebro y el aprendizaje? En la imagen te muestro 10, ahora te explico 4. Usamos el 10% de nuestro cerebro. De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, usamos todo el cerebro todo el tiempo. Los adultos mayores ya no tienen capacidad de aprendizaje. La plasticidad disminuye con los años. Eso no quiere decir que en la vejez ya no se aprenda. Al contrario, aprender nuevas cosas es un muy buen ejercicio para el cerebro. Usamos un hemisferio del cerebro que otro. Estudios han demostrado que usamos los dos hemisferios cerebrales por igual y que ambos trabajan juntos y coordinados. El cerebro está inactivo mientras dormimos. El cerebro nunca descansa. Incluso cuando dormimos también trabaja. Durante el sueño se sintetizan hormonas esenciales para el organismo. El cerebro, como órgano de inteligencia, es unos movimientos voluntarios en hablar, la inteligencia, la memoria, las emociones y la procesa la información que recibe a través de los sentidos. El cerebro está prácticamente por desarrollar cuando nacemos. El cerebro es como una computadora que controla las funciones del organismo y el sistema nervioso. Es como una red que envía mensajes a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas en la forma en la que te mueves. También controla muchas funciones en las que apenas te das cuenta, como lo son el latido de tu corazón y la gestión de la comida. ¿Cómo se toman las decisiones? La toma de decisión es un proceso que atraviesa a la persona a través de los sentidos. Por ejemplo, tienes que elegir muchas cosas como son el proceso de la toma de decisión. Son los conflictos que representan los diversos ámbitos de la vida, a lo que apenas hay que encontrar la mejor solución posible. Por ejemplo, para tomar una decisión tienes que estar 100% seguro. La información, una aproximación interdisciplinar. ¿Qué es la información? Es un conjunto de datos ordenados que sirven para edificar un mensaje, cuyo fin es minimizar la incertidumbre e incrementar los conocimientos. ¿Cuál es la utilidad de la información? Esta nos posibilita solucionar problemas y a la vez nos ayuda en la toma de decisiones, debido a que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. ¿Cuál es la importancia de la información? Es una gran herramienta que nos sirve y nos proporciona un conocimiento crítico, una teoría y una capacidad para tratar sobre temas y teorías destacadas. Utilidad de la información para la toma de decisiones. Es fundamental porque en la vida cotidiana demanda del conocimiento en determinados tipos de información y dichos datos nos permitirán generar novedades tácticas para obtener resultados más eficientes. Una persona no nace sabiendo, una persona no nace pensando. Es por esto que mientras uno crece va desarrollando todo tipo de habilidades, incluyendo el pensamiento. Este puede desarrollarse de manera natural o estimularse por un factor externo como es la educación, la cual emplea todo tipo de estrategias de comprensión y aprendizaje para nuestra estimulación. Un ejemplo serían las lecturas comprensivas, las series numéricas o el poder contar números, siempre y cuando respeten el desarrollo natural, basado en la teoría de Piaget, que dice que un niño de 0 a 2 años solamente desarrolla sus habilidades sensoriales y motoras mediante la manipulación de objetos y la observación. De 2 a 7 años ya empieza a crearse ideas mentales sobre lo que nos rodea, empieza a hablar y a escribir. De 7 a 11 años ya empieza a pensar ideas concretas y básicas, pero empieza a pensar por su propio criterio. Entonces el pensamiento se produce o se disminuye. Se desarrolla a medida que uno crece. Temática número 2. Teorías del pensamiento. El pensamiento. El creador de este
tipo de aprendizaje basado en el pensamiento es Robert Swartz, que es un libro que es de pensar y para poder aprender. Sostiene que es necesario trabajar y ejercitar el pensamiento para lograr que sea un poco más eficaz. Hábito de pensar. El pensamiento eficaz puede ayudarnos a alcanzar altos niveles en nuestro conocer y comprender, así como poder actuar con sensatez. A continuación les comparto 3 hábitos que nos ayudan a nuestra mente. Primero, asegurarse de entender. Pueden preguntar, pedir consejos o ejemplos y al finalizar verificar si se tiene una idea clara de lo aprendido o de lo que hemos hablado. Como segundo tenemos tomar una actitud activa, prepararse para incorporar ideas nuevas al pensar o leer, escribir, hablar o como poder escuchar. Tercero, pensar cómo aplicar lo aprendido, usar conceptos o principios en la práctica es lo más fundamental. Aprendizaje basado en el pensamiento, o TBL, como indican sus siglas en inglés. Esta es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se encarga de ir más allá del conocimiento clásico para poder desarrollar más el conocimiento. El objetivo es que los estudiantes desarrollen una serie de destrezas y habilidades relacionadas con la asimilación del pensamiento activo, la reflexión y la comprensión de este. El ABP está formado por destrezas del pensamiento. Este se encarga de conducir los procedimientos reflexivos específicos y apropiados para ejercicios del pensamiento determinado. De aquí seguimos con los hábitos de la mente, que se encarga de conducir procedimientos para dar lugar a las conductas de reflexión amplias y productivas. Por último, y no menos importante, la metacognición. Relacionar estas dos basándose en la valoración. Hacemos lo que se pide y cómo llevar a cabo nuestros planes. Aprendizaje. Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio permanente en el comportamiento y la adquisición de conocimientos o habilidades de una persona generado por la experiencia. Una de las definiciones del aprendizaje puede ser la conducta observable. A esta se le puede incluir el estudio o la práctica. Definir formalmente el aprendizaje no es fácil, porque existen muchos puntos de vista y cada uno enfatiza un aspecto diferente. El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana, debido a que el aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar una información que se nos ha sido enseñada. En los humanos, la capacidad de aprender ha surgido como un factor que trasciende las habilidades comunes dentro de una misma rama evolutiva, incluyendo los cambios de comportamiento que dependen de un entorno determinado. Debido a que el proceso de aprendizaje es muy complejo, intervienen las condiciones internas y externas del aprendizaje, las cuales son condiciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Tipos de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y sobre todo valores. Entre ellas destacamos las más importantes. El aprendizaje por observación. Esta se basa en observar un modelo para aprender a hacer una determinada tarea, reproduciéndose lo que se ha visto. El aprendizaje memorística. Este es uno de los más destacados en la educación y consiste en memorizar información para poder recuperarla de forma rápida cuando se lo necesite. Tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Esta descubre y organiza los conceptos para su propio esquema cognitivo. Tenemos el aprendizaje significativo. Es conocido como uno de los tipos de aprendizaje más efectivo y consiste en establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya se tenían. El aprendizaje emocional aporta beneficios mentales y psicológicos, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales y favorece el desarrollo personal. Teorías del aprendizaje. Teoría conductista mantiene que el aprendizaje es constante y aprendemos por interrelación con el ambiente, mientras que la teoría cognitiva va más allá de los estímulos y ocupa un proceso cognitivo. Entre ellas está Piaget. Piaget nos dice que la información se asimila de acuerdo a la maduración psíquica del alumno, mientras que Vygotsky concuerda lo que dice Piaget y argumenta la importancia de la interacción social, mientras que Ausubel
argumenta que el alumno aprende lo que significa para él.